hemos experimentado en algún momento, ¿no? ¿Quién no ha tenido la pérdida de un familiar? Creo que lo hemos experimentado nosotros. ¿Quién no ha tenido un problema difícil de afrontar? Normalmente la vida, creo, es sus altos y bajos, ¿no es cierto? Creo que eso lo tenemos normal. Pero ¿qué pasa, vean ustedes, en esta parte de la ansiedad y la depresión? Entonces hay podemos decir más o menos, de repente, semanas que uno está, ya no sirvo para nada, no valgo nada, ya quiero irme de aquí. A Navidad. No tengo metas, no quiero hacer nada, quiero comer nomás, dormir. Entonces, nadie me valora. Pero vean ustedes, es un tiempo seguido. ¿Qué está pasando en el corte? ¿Está tomando buenas decisiones o no está tomando buenas decisiones? Está completamente errado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la amígdala? Entonces, la amígdala tiene con las emociones. Tenemos emociones positivas o negativas. Prácticamente negativas, ¿no es cierto? Veamos esa parte. Luego, ¿qué pasa con la memoria? ¿Qué pasa con nuestros recuerdos positivos? En el hipocampo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, vean ustedes, con la memoria? ¿Qué está pasando con la neurogénesis? ¿Qué está pasando con la neuroplasticidad? Prácticamente está alterado toda esta parte. Entonces tenemos el córtex, tenemos la amígdala, tenemos el hipocampo, también tenemos, vean ustedes, la parte del córtex del cíngulo anterior, que también está alterado. Entonces, es lo que tengamos en cuenta, vean ustedes, a nivel cerebral. Entonces, esto, vean ustedes, puede ser la parte genética, ¿no? De repente, si tenemos en nuestra familia personas que se deprimen muy rápido, o también la pareja, vean ustedes, que está ahí. Entonces, por un lado la parte genética y por otro también la parte ambiental. La parte ambiental, vean ustedes, juega un papel muy importante en esa parte. Entonces, el enfoque puede ser la parte, vean ustedes, psicológica, y por otro lado también la parte farmacológica. Pero también puede haber la parte no farmacológica. Vean ustedes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro cerebro? ¿Qué está pasando con nuestras neuronas? Entonces, vamos a tener en cuenta aquí la parte de la ansiedad y la depresión. Entonces, ¿alguien de ustedes quiere estudiar la psiquiatría? Nadie quiere estudiar psiquiatría. Entonces, acá vean ustedes, tenemos la parte es más para ti. de la psiquiatría, ¿no es cierto? De repente por los síntomas. Pero vean ustedes, está entrando la parte de la resonancia magnética nuclear. ¿Qué es lo que está pasando en las áreas del córtex, de la amígdala, del hipocampo, del cíngulo? Entonces dice que está alterado. Entonces tenemos por ese lado, vean ustedes. Entonces, no, de repente no hay una prueba que diga ya tienes esto, ¿no? Pero se tiene que buscar algo en parte. Entonces veamos a ver qué tenemos como referente aquí, que podemos compartir. Entonces, digamos ustedes, bueno, las áreas que hemos mencionado, digamos ustedes, lo tenemos en córtex. El córtex es la parte que está, la parte de las decisiones, ¿no es cierto? Es
parte de las decisiones prácticamente, bueno, no tengo metas, nada. La parte de la amígdala, la parte de las emociones, ¿cierto? Entonces, las emociones, ¿cómo están? ¿Positivas, negativas? Negativas, ¿cierto? Veamos ustedes esa parte. Y luego el hipocampo. En el hipocampo está la memoria. La memoria, ya están, vean ustedes, les digo, la neurogénesis y la neuroplasticidad. Entonces, todo esto, vean ustedes, se altera en la parte de la ansiedad y la depresión. Entonces, eso es lo que tengamos en cuenta, esa parte, vean ustedes. Ahí lo tenemos, lo mismo, ¿no? Entonces, hay áreas especiales, la área 25, pero vean ustedes, entonces la parte del tálamo está ahí, que tengamos en cuenta esa parte. Entonces, por ese lado, pero en el tálamo, vean ustedes, no tenemos lo referente al hipotálamo, a la pituitaria y a la adrenal. Entonces, en este momento, vean ustedes qué pasa con el estrés. ¿Quién no se ha estresado? De repente todo el mundo nos estresamos, ¿no? Pero vean ustedes qué pasa cuando el estrés se vuelve muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué se libera? El cortisol. Y el cortisol, vean ustedes a qué parte afecta. Al hipocampo. Prácticamente lo mata las neuronas. Entonces, ¿cómo manejar el estrés? Ahí tenemos esa parte también, veamos. Entonces, en esta parte, veamos que nosotros lo hemos enfocado las enfermedades como deficiencia de neurotransmisores, ¿sí? Como deficiencia de neurotransmisores. Entonces, diferentes, vean ustedes que lo tengamos, qué pasa en el córtex, qué pasa en el hipocampo, qué pasa en el lóbulo cerúleos, qué pasa acá en el núcleo del rabo. Cada uno de estos de repente tienen algunos que están muy relacionados con la parte, vean ustedes, de los neurotransmisores. Si lo tenemos en la parte del córtex, vean ustedes, lo tenemos a la dopamina. La dopamina lo tenemos en esa parte. ¿Qué pasa con la norepinefrina? ¿Qué pasa con la acetilcolina? Entonces, hay cambios, vean ustedes, en la parte de los neurotransmisores. Entonces, tenemos, por ejemplo, vean ustedes aquí lo tenemos en el núcleo de Rafe, tenemos la serotonina, que está muy relacionado con la parte emocional, ¿cierto? Con la parte emocional. Entonces, ¿qué pasa en esta parte? Vean ustedes, con el estrés, ¿qué pasa toda esta parte? Hay un cambio. Lo tenemos por este lado. Entonces, ¿qué pasa en el lóbulo cerúleos? Está relacionado con la norepinefrina. Normalmente, pues, también cambia, ¿no? Entonces, si acá en el hipocampo hemos dicho, vean ustedes que está muy relacionado con la parte de la neurogénesis y la neuroplasticidad. Entonces, en esta, vean ustedes, va a ver afectado con la ansiedad y la depresión. Entonces, ¿cuál va a ser la finalidad de los fármacos? ¿Aumentar o disminuir estos neurotransmisores? Aumentar estos neurotransmisores, ¿cierto? Es aumentar, digamos, en las diferentes áreas de nuestro cerebro. Esa es la parte cerebral, ¿cierto? Eso es lo que tengamos en cuenta. Entonces, para la depresión, vean ustedes, de repente lo vamos a tener en cuenta aquí con la serotonina. Disminución de la serotonina.
disminución de la serotonina, disminución de la norepinefrina y disminución de la dopamina. Pero de preferencia, ven ustedes, vamos a enfocarlo en la serotonina. Eso lo tengamos en cuenta, que disminuye esta parte. Ahora, esta partecita de la serotonina también está muy relacionado, vean ustedes, con la parte del sueño. A partir de la serotonina se obtiene la melatonina, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el sueño. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Hemos visto que puede haber que la persona no puede dormir, por un lado, o por el otro lado, tiene exceso de sueño. Tengamos en cuenta. Entonces, la idea de los fármacos es aumentar estos neurotransmisores. Esa es la parte, digamos, que tengamos en cuenta ahí. Pero acá en el hipocampo tenemos, vean ustedes, lo que se llama la neurogenesis y la neuroplasticidad. Entonces, para que se dé eso, nosotros necesitamos, vean ustedes, el factor nuclear derivado del cerebro. Necesitamos para que se haga la neurogenesis y la neuroplasticidad. Entonces, a la depresión lo vamos a relacionar con disminución de la serotonina y con la disminución del factor nuclear derivado del cerebro. Entonces, no sabemos exactamente a cuál está relacionado ahí. Por ese lado. Y por otro lado, como les digo, el estrés. ¿El estrés qué hace? Entonces, el estrés hemos dicho que aumenta el cortisol. ¿Y el cortisol qué va a hacer acá en el cerebro? Prácticamente lo destruye las neuronas. Entonces, eso veamos es lo que tengamos en cuenta. Entonces, ¿cómo manejar el estrés? Creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta esa parte. Entonces, tengamos en cuenta. Entonces, aquí el tálamo, veamos, esto estaría con el tálamo. El tálamo está muy relacionado al hipotálamo, pituitaria y la adrenal, ¿no? Esta es la parte que tengamos en cuenta. Entonces, de repente hasta ahí tienen algo, vean ustedes. Entonces, ¿qué neurotransmisores hemos dicho que vamos a tener en cuenta? La serotonina y la norepinefrina y la dopamina. Entonces ya conocemos de la norepinefrina cuáles son sus receptores, ¿no es cierto? Receptores adrenales, los alfa y los beta. Entonces, pero vean ustedes, eso es lo que tenemos a nivel cerebral. Entonces, normalmente se forma en la presináptica, se libera y va a ser la parte en contacto con sus receptores. Entonces, pero ¿cómo aumentar fisiológicamente, vean ustedes, este neurotransmisor? Entonces, ¿cómo hemos dicho que se hace la recaptura de estos neurotransmisores, de la serotonina y la norepinefrina? ¿Se metabolizan rápido o estos regresan a la parte presináptica? Regresan a la presináptica. Aquí entonces todos estos más o menos en un 80-90% regresan. Entonces los fármacos, ¿qué van a hacer? Se va a bloquear aquí el transporte de los diferentes neurotransmisores, tanto de la serotonina como la norepinefrina. Entonces se va a bloquear acá, se bloquea acá, ¿y qué va a pasar con la concentración en este caso de la norepinefrina? Va a aumentar. Entonces, ahí vamos a tener, vean ustedes, diferentes neurotransmisores, fármacos.
fármacos que van a bloquear esta partecita de acá. Entonces vamos a tener los tricíclicos, los inhibidores selectivos de la serotonina y de la norepinefrina. Entonces vamos a tener aquí. Entonces hablamos ya, por ejemplo, una vez que no les hablé de la cocaína, ¿verdad? La cocaína también bloquea esta partecita de acá, lo bloquea y también va a aumentar el neurotransmisor. O la anfetamina también hace esta parte que puede aumentar. Entonces, pero aquí vamos a tener los antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la serotonina y inhibidores selectivos de la recaptura de norepinefrina. Es lo que vamos a tener aquí. Entonces acá lo tenemos para la norepinefrina. Y acá lo tenemos, veamos ustedes, también para la serotonina. Entonces, en ambos, ¿qué se va a bloquear? La recaptura. Entonces aquí vamos a tener los transportadores, ¿no es cierto? Los transportadores vamos a tener ahí. Entonces los transportadores van a aumentar acá, vean ustedes. Aquí lo tenemos selectivamente los inhibidores de la recaptura de la serotonina, inhibidores de la recaptura de la norepinefrina y los tricíclicos. Entonces, estos de acá van a aumentar, en este caso, la serotonina. Entonces, eso es lo que tengamos en cuenta. Entonces, al aumentar estos, ¿qué receptores vamos a tener con la norepinefrina? ¿Qué receptores? Los adrenérgicos, ¿cierto? Y aquí, con la serotonina, los serotoninérgicos tenemos ahí, ¿cierto? Eso es lo que tengamos en cuenta. Entonces, se va a bloquear. ¿Sí está claro, muchachos? Entonces, acá no tenemos receptores, el transportador, pero lo que van a trabajar son en los receptores, el aumento de la norepinefrina y el aumento de la serotonina. Entonces van a aumentar acá, aumentan el neurotransmisor y estos van a hacer su efecto, ya sabían en qué nivel, a nivel del córtex, a nivel de la amígdala, a nivel del hipocampo, a nivel del núcleo de Raff, ¿no es cierto? Eso es lo que tengamos en cuenta ahí. Entonces, tenemos arriba la serotonina, ¿no? Entonces, para la serotonina, ¿qué sustancia necesitamos nosotros? ¿Qué aminoácido? El triptófano, ¿no es cierto? El triptófano, vean ustedes, nosotros necesitamos el triptófano. Entonces, el triptófano va a sufrir una hidroxilación, igual que la tirosina. Entonces, la triptófano hidroxilasa va a formar un compuesto intermediario, luego se descarboxila y luego vayamos a tener la serotonina. Entonces, eso es lo que tengamos en cuenta. Entonces, la serotonina, entonces se lo va a liberar, lo tenemos acá. Entonces, esta serotonina hace sus interacciones con sus receptores de los receptores serotoninérgicos, que tenemos más o menos 13 receptores. Pero acá vemos que de repente nos interesa el T2, de preferencia. Entonces, esta parte, entonces hace su contacto con esto. Y luego también la norepinefrina también hace sus contactos con los receptores adrenérgicos. De repente ya saben ustedes, nos interesan los beta-adrenérgicos, de preferencia, los intereses. Entonces, ¿qué pasa en la depresión? Hemos dicho acá, ¿qué pasa con estos neurotransmisores? Están disminuidos, ¿no es cierto? Están disminuidos. Entonces, sabemos que este neurotransmisor se debe
recapturar. Entonces acá se recaptura acá, entonces vean ustedes, se bloquea acá y va a aumentar la serotonina, o también se bloquea acá y vamos a aumentar la norepinefrina. Entonces, vamos a ver en primer lugar a la serotonina. Aquí lo tenemos, vean ustedes, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Aquí tenemos esta parte, por ejemplo, tenemos la fluoxetina. La fluoxetina lo tenemos ahí por ese lado. Luego lo tenemos, aquí vean ustedes, los inhibidores selectivos de la norepinefrina. Acá lo tenemos la venlafaxina y la dolosertina. Van a bloquear eso. Y acá también vamos a tener, vean ustedes, los inhibidores tricíclicos. Ahí tenemos la aminotriptilina. Aminotriptilina lo tenemos ahí, que puede trabajar en esa parte. Lo tenemos en esa parte. Entonces, todos estos van a bloquear el transporte, la recaptura. Ese es por el lado de la serotonina. Por el lado de la norepinefrina, entonces acá lo tenemos, vean ustedes, de la norepinefrina. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Entonces, acá lo tenemos a la venlafaxina y la dolosertina. Entonces, específicos para estos receptores. Entonces, esa es la parte que tengamos, son los principales. Pero vean ustedes, también hay otros fármacos ya que también van a trabajar. Por ejemplo, acá lo tenemos a la mirtazapina, aquí lo tenemos al trazodone, entonces, que van a bloquear, por un lado el transporte y por otro lado pueden bloquear también los receptores. Pueden bloquear los receptores. Entonces, de esa manera se va a aumentar la parte de los neurotransmisores. Ahora, en esta parte que hay que tener en cuenta es que es muy importante. Entonces, nosotros hemos visto, por ejemplo, en los fármacos que hemos utilizado. Entonces, por ejemplo, que hemos utilizado el diazepam. ¿Cuál es lo que han observado ustedes? El animalito tiende a perder su control, se va dando la somnolencia y puede llegar hasta dormirse, ¿no es cierto? Eso no es. Pero ¿qué pasa con estos fármacos? ¿Qué pasa con estos fármacos? La persona comienza a tomar, pero el efecto no se ve inmediato. No se ve de inmediato. Entonces, eso es lo que tengamos que tener en cuenta acá. Más o menos, vean ustedes, aparece a las 2 o 3 semanas el efecto del fármaco. Entonces, eso es lo que tengamos que tener en cuenta. Doctor, le digo, prácticamente los mantiene dormidos. Muy bien, entonces, acá, con estos fármacos, se va a generar sueño. ¿Convendría que se genere sueño? Sí, no. A ver. Pero a mí se puede serían felices. A ver, ¿convendría que con estos fármacos se genere sueño? Sí, porque eso también de la serotonina y la secretación de melatonina. Pero no les deprimiría más. No, pues por eso estamos preguntando, ¿convendría que se genere sueño acá? Es que la serotonina es A ver, entonces a su paciente lo van a tener todo el día dormido. Entonces, ¿en qué momento le dan, acá muy buena la pregunta, ¿en qué momento darle esa parte? En la noche, no, sí. Entonces, ¿en qué momento se da? ¿Convendría darle, por ejemplo, de frente a la mañana? O sea, la idea es que la persona duerma, ¿no es cierto? Entonces, como nos ha dicho ustedes Darwin, entonces, con la serotonina se va a tener en cuenta que de ahí se va a obtener la melatonina, ¿no es cierto?
Entonces de repente el horario sería para darle en la noche, ¿no es cierto? Sí, ahí sería lo más conveniente. Por un lado para generar el sueño, pero en el día no convendría, ¿no es cierto? Ahora, por un lado, pero también en este caso, ¿qué es lo que se tiene que buscar? La dosis personalizada. La dosis personalizada se tiene que buscar acá. ¿Cuál es la dosis más conveniente? Entonces, ¿qué pasa si le dan una dosis y le dan en la mañana y qué pasa? Bueno, ¿convendría o no convendría? Eso es lo que tengamos en cuenta. Entonces, por un lado, en qué momento se le da, y por otro lado, también aquí la dosis. Entonces ir de menor dosis a, o sea, buscar la dosis personalizada. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Entonces, y acá tenemos el problema como, bueno, me han dado este fármaco, pero no siento nada de mejoría. Entonces, eso es lo que se tiene que advertir acá. Que más o menos, por eso les digo, vean ustedes, a las 2 o 3 semanas la persona experimenta el bienestar. Eso por ese lado. Entonces, con los fármacos. Pero por otro lado también estaría la parte, vean ustedes, psicológica, ¿no es cierto? La parte psicológica que apoya, la parte de la familia y la parte de la alimentación. Entonces, eso es lo que tengamos con estos fármacos, ¿cierto? Entonces, pero los principales van a ser los de acá. Desde acá vean ustedes los inhibidores selectivos de la serotonina principales, con los que se va a iniciar el tratamiento. Pero la opción, ustedes lo toman la decisión. ¿Qué fármaco le dan? Cada uno van evaluando eso. ¿Sí está claro más o menos, muchachos, esa parte? ¿Sí? ¿Dónde trabajan acá? En la recaptura. Y van a aumentar estos neurotransmisores. Esa es la parte que tengamos en cuenta. Entonces, ahí tenemos los fármacos que hemos mencionado, vean ustedes. Entonces ahí tenemos la amilotriptilina. Entonces esto viene, vean ustedes, de 50 miligramos a 200. Pero la decisión, como les digo, que van a tomar ustedes. ¿Qué dosis? Entonces, la aminotriptilina es un tricíclico. Entonces puede uno de repente uno de los primeros, ¿no es cierto? Que tenemos. Entonces, ahí tenemos la aminotriptilina. Luego tenemos el citalopram. Entonces, el citalopram es, vean ustedes, un inhibidor selectivo de la serotonina. Ahí lo tenemos de 20 hasta 60. Entonces tengamos en cuenta eso. Ahí tenemos la clopramida. Vean ustedes, la clopramida también trabaja muy semejante a quién, a la aminotriptilina. Lo tenemos ahí. Acá lo tenemos la duloxetina, trabaja, vean ustedes, con la serotonina y con la norepinefrina. Entonces tiene sus concentraciones. Tenemos el citalopram, inhibidores selectivos, la fluoxetina. Aquí vean ustedes, corrigen por favor, acá es la aminotriptilina, pues trabaja muy semejante a la aminotriptilina. Entonces, acá tenemos, vean ustedes, diferentes fármacos. Pero vean ustedes, de repente el fármaco más que tenemos es la fluoxetina, la sertralina, la duloxetina. Entonces, que tengamos en cuenta cada uno de estos fármacos. ¿Cómo tener en cuenta? Entonces, todos estos fármacos, ¿qué van a hacer? Van a aumentar los neurotransmisores,
norepinefrina y serotonina. Eso es lo que tengamos en cuenta esto. Entonces, estos fármacos, vean ustedes, van a estar ligados a la parte del albúmina. Entonces, esos se unen a la albúmina y se van a metabolizar a nivel hepático. La eliminación, la mayoría va a ser a nivel renal. Entonces, ¿qué reacciones adversas vamos a tener en estos casos? Algunos de estos, vean ustedes, pueden generar, de repente, bueno, lo principal, como hemos visto, puede generar sueño, ¿no es cierto? Puede generar sueño. Entonces, uno de esos que tengamos. Pero en algunos puede generar alergias. Puede generar alergias de esa parte. Entonces, acá es muy importante el control, ¿no es cierto? El control que haya con estos fármacos. Entonces, con estos fármacos nosotros, vean ustedes, vamos a aumentar tanto la serotonina como la norepinefrina. Eso es lo que vamos a aumentar. Entonces, si se aumenta la serotonina, vean ustedes aquí, entonces lo tenemos los receptores, los TH2. Esos están relacionados ahí con la GQ y la fosfolipasa C. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a aumentar, vean ustedes, lo tenemos el inositol trifosfato y aquí tenemos el diacilglicerol que va a aumentar, vean ustedes, esta parte de aquí lo tenemos, vean ustedes, va a aumentar de la calcio calmodulina, aumenta esto. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Vean ustedes, va a trabajar a nivel del CREP. A nivel del CREP. Es la proteína de unión al elemento respuesta del AMP cíclico. Proteína de unión al elemento respuesta del AMP cíclico. Es parte de la serotonina. Igual, y en parte de la norepinefrina, ¿qué va a hacer? Entonces está ligado a los receptores beta, entonces está a la GS, entonces adenilciclasa, entonces ¿qué va a actuar acá? Vean ustedes, aquí, bueno, acá está incorrecto, acá debe ser el ATP, AMP cíclico, aumenta el AMP cíclico, entonces este AMP cíclico ¿qué va a hacer? Va a activar a la proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A, ¿qué es lo que va a hacer? Va a fosforilar al CREP. Entonces, al fosforilar al CREP, vean ustedes, ¿qué van a hacer estos? Van a pasar a nivel nuclear. Van a actuar a nivel nuclear, lo fosforilan, entonces ya tenemos el CREP fosforilado, y este CREP fosforilado, ¿qué es lo que va a hacer a nivel del ADN? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser la duplicación, la transcripción y la síntesis ¿de quién? Del factor nuclear derivado del cerebro. Del factor nuclear derivado del cerebro. Entonces, esto hemos dicho con quién está relacionado el factor nuclear derivado del cerebro. ¿Con qué proceso? ¿Les mencioné o no les mencioné? Esto está relacionado con la neurogénesis, con la neuroplasticidad. Entonces, esta parte va a aumentar. La parte que dice, vean ustedes, el crecimiento neuronal, la actividad neuronal, y de esta manera, al aumentar las neuronas y al aumentar la neuroplasticidad a nivel del hipocampo, ¿qué va a pasar con la persona?
va a cambiar esa parte. Va a cambiar esa parte. Entonces ahí tenemos el dilema. ¿De quién depende la depresión? ¿De los neurotransmisores o de acá? ¿O hay sinergia entre ellos? Hay sinergia, ¿no es cierto? Veamos, es en esa parte que trabajan mutuamente, ¿no es cierto? Veamos, en esa parte creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta esa parte. Entonces, ahora, ¿se puede explicar por qué los fármacos no trabajan de inmediato? ¿Por qué? ¿Recuerdan esta partecita de acá? Cuando tenían sus 10 años y ahora que tienen sus 18, ¿qué pasó? ¿Crecieron de un día para otro? Entonces, estos vean ustedes actúan más lento, ¿no? Más lentamente. El factor neurotrópico derivado del cerebro. Entonces, esto tiene que ver, muy importante, vean ustedes, como les digo, con la neurogénesis y con la neuroplasticidad. Entonces, ¿dónde afecta esta parte? A nivel del hipocampo. A nivel del hipocampo. Y bueno, el hipocampo tiene que ver, muy importante, con la parte de la memoria y con la parte del aprendizaje. Entonces, eso es lo que tengamos en cuenta esta parte. A ver, ¿sí me dejo entender, muchachos? Eso es por ese lado, vean ustedes. Entonces, aquí, entonces estarían bien relacionados, vean ustedes, en esta parte, los neurotransmisores y el factor nuclear derivado del cerebro. Están relacionados. Pero como digo, vean ustedes, hay hipótesis, ¿sí? Que unos con los neurotransmisores y otros con esta parte de acá. Esa es la parte que tengamos. Pero, ¿qué hemos dicho, vean ustedes, en el caso del estrés? En el caso del estrés hemos dicho prácticamente que el estrés va a destruir a la parte del hipocampo, ¿no es cierto? El hipocampo. Entonces, el hipocampo, entonces, ¿quién tiene que ver más con el hipocampo? El factor nuclear derivado del cerebro. Es por ese lado. A ver, más o menos nos dejamos entender nosotros. ¿Sí? Entonces, vean ustedes por aquí. A ver. Entonces, vean ustedes, si tenemos en la parte superior la serotonina, entonces vean ustedes, la serotonina hemos dicho que necesitamos el aminoácido, el triptófano. Entonces, pero ¿qué pasa? Vean ustedes que hay que en vez del triptófano, o sea, normalmente, nosotros tenemos ahí, el triptófano debe dar nosotros para la serotonina. Y también hemos dicho que a partir de aquí se debe dar la melatonina. Pero ¿qué pasa? Vean ustedes, si esta parte de acá no se da por ese lado, se orienta a otro lado, que se le llama la vía de la
trineurina. Por este lado. Trineurina. Entonces, por acá. Cambia esto. ¿Y qué pasa con esto? Disminuye ahí, ¿no? Veamos en esta parte, entonces estaría, o sea, en la síntesis, porque para obtener la serotonina necesitamos el triptófano. Entonces, ¿qué es lo que da este caso? Vean ustedes que esto se orienta por esta parte y prácticamente no hay razón. Entonces, tendremos ese lado. Ahora, acá, vean ustedes, juega un papel muy importante la parte de la inflamación. La parte de inflamación, o sea, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, vean ustedes? Entonces, estas citoquinas pueden canalizarlo por acá. Entonces, y esto está muy relacionado con la inflamación. Entonces, con todo respeto les digo, ¿cuán inflamados estamos cada uno de nosotros? ¿Sabremos? ¿No sabremos? Entonces, ¿qué cantidad de citoquinas tenemos nosotros? Eso está ahí, ¿no? Entonces, veamos estas citoquinas, ya saben ustedes cuáles son, ¿no? El factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 beta, que son los que están más en la inflamación. Pero también hemos visto el otro lado, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Vean ustedes en esta parte. Y por otro lado, también de repente esto está muy ligado, vean ustedes, con el vago. Con el sistema nervioso periférico. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que lo tengamos esa. Entonces, tenemos esa parte. Entonces, vean ustedes, y esto, si lo tengamos en cuenta, aquí lo tenemos a la microbiota. Entonces, ya lo hemos visto en la microbiota relacionado, vean ustedes, a los antibióticos, ¿no es cierto? A los antibióticos. Pero vean ustedes también en esta parte, la microbiota va a estar muy relacionado, vean ustedes, a la parte de estas partes de la depresión y vean ustedes la parte de la esquizofrenia. Entonces, pero ¿hay alguna manera que se puede hacer en la prevención? La parte de la alimentación puede jugar un papel importante. Entonces, buscar sustancias, vean ustedes, que tengan mayor cantidad de triptófano, ¿cierto? ¿Por qué en Navidad nomás comemos pavo? Porque me gusta, ¿no? Pero vean ustedes, ahí hay mayor cantidad de triptófano, ¿no es cierto? Mayor cantidad de triptófano. En el plátano también hay mayor cantidad de triptófano. A ver,
las semillitas del zapallo. También tienen ahí, zapallo, el chiclayo tienen ahí, pero vean ustedes esa parte. Entonces, la alimentación puede jugar un papel muy importante para el pero, ¿qué pasa si el doctor Víctor se va a bailar? ¿Qué pasa ahí? A ver, todos lo han experimentado. ¿Qué dice Anderson? ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando ustedes van a bailar? ¿Van a bailar tristes? Ni hablar, ¿no es cierto? Entonces, una manera más fácil de aumentar estos neurotransmisores, ¿cuál es? El ejercicio. El ejercicio, veamos, es una parte muy importante para aumentar estos neurotransmisores. Con el ejercicio, ¿qué hace? Se disminuye el estrés, ¿no es cierto? Pero el ejercicio, como digo, veamos, a la larga van a aumentar estos neurotransmisores. Entonces, depende, la decisión es nuestra también, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo, veamos, depende incentivar a la parte del ejercicio? Creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, ustedes son jóvenes, están bien rápido, caminan rápido, bueno, pero vean ustedes, en las personas mayores ya prácticamente el ejercicio ya no se hace nada. Bueno, dice, ya trabajé, ya me dedico a dormir, pero creo que no es conveniente esa parte, ¿no es cierto? No es conveniente. Entonces, póngase a bailar, póngase a hacer ejercicio, creo que es positivo. Gracias a todos. Entonces, vean ustedes, vamos a trabajar lo referente a la anestesia. Entonces, ¿para qué ustedes necesitan la anestesia? Para una intervención quirúrgica, ¿no es cierto? Entonces, van a necesitar ustedes de anestésicos. Entonces, la anestesia, ¿qué van a buscar? Que sienta dolor, que no perciba el dolor. Entonces, se va a buscar la parte de la analgesia, ¿no es cierto? La analgesia. Que recuerde, no recuerde. No recuerde, ¿no es cierto? La amnesia se tiene que tener en cuenta esto. Veamos esto. Que perciba. Entonces, ¿cómo buscar, vean ustedes, para la anestesia? Entonces, por un lado, que no recuerde, que no sienta dolor, que vean ustedes, mantenga la parte del sistema periférico, que mantenga la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria dentro de sus límites, ¿no es cierto? Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Entonces, esto tiene que ser un proceso monitoreado. Entonces, ¿qué es lo que van a monitorear? ¿El corazón o el cerebro? ¿O ambos? De preferencia va a ser la parte cardiovascular, ¿no es cierto? La parte cardiovascular, o sea, se tiene que tener en cuenta esa parte, ¿no es cierto? Porque veamos, es la parte del sistema nervioso periférico, se tiene que mantener dentro de límites. Entonces, pero estos fármacos, ¿dónde van
¿Dónde van a trabajar de preferencia? En el cerebro. A nivel cerebral, ¿no es cierto? A nivel cerebral. Eso es lo que tengamos en cuenta con los anestésicos. Entonces, ¿qué es lo que las características que debemos tener? ¿Es un proceso reversible o irreversible? Reversible. O sea, entonces van a ir desde la vigilia hasta la hipnosis, ¿no? Por ese lado, y luego tienen que regresar esa parte. Tiene que ser proceso reversible. Entonces, eso es lo que tengamos en cuenta, que es lo que va a haber para permitir hacer la parte de la cirugía sin movimiento, y vean ustedes que la persona no tenga recuerdos de esa parte, que es muy importante que tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué componentes se va a buscar? Ya hemos dicho, la sedación. La sedación, o sea, la hipnosis, ¿no es cierto? La hipnosis buscará ahí que no haya movimientos que le interfieran en su proceso quirúrgico. Inmovilización. O sea, ¿por qué? Con el bisturí ustedes van a cortar, ¿no es cierto? Entonces, que la persona no perciba esa parte. Eso es lo que tengamos en cuenta. Que recuerden o no recuerden. Que no recuerden, ¿no es cierto? Que no recuerdes, tengamos en cuenta. Y la que dice atenuación o disminución del estímulo nocivo, sobre todo en esta parte del sistema periférico, ¿no es cierto? Corazón, que tengamos en cuenta, que debe estar dentro de sus rangos normales que pueda vivir, ¿no es cierto? Y bueno, la parte que tiene que haber, que no debe haber dolor. Entonces, esto se hará con un solo fármaco. ¿Sería lo conveniente? Entonces acá se tiene que buscar la sinergia de varios fármacos, ¿cierto? La sinergia de varios fármacos para evitar, por un lado, de repente, como dice, le doy un solo fármaco y se duerme, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Entonces acá tiene que ver, muy importante, veamos que es la dosis. ¿Y cómo va a ser el rango terapéutico de estos fármacos? ¿De amplio o de estrecho? Su índice terapéutico de estos. ¿Amplio o estrecho? Estrecho. Eso lo tengamos en cuenta esta parte. O sea, entonces hay que tener cuidado. Entonces por eso se debe monitorear la parte del corazón, y lo ideal también sería la parte cerebral, ¿no es cierto? Pero generalmente, vean ustedes, es la parte cardiovascular y también la parte del pulmón. Entonces eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Entonces aquí, con un solo fármaco, no va a ser, o sea, va a buscar la sinergia. Entonces, ustedes van a hacer una preanestesia, luego va a haber un mantenimiento y luego una recuperación. Entonces, lo que hemos hecho en la primera parte, como hemos dicho, veamos, de repente vamos a tener un periodo mantenimiento y la recuperación. Lo que tengamos que hacer. Entonces, esto es lo que se busca con la anestesia. Entonces, vamos a partir de ustedes de la parte de la vigilia, y ¿dónde vamos a llegar? Hasta la anestesia general. Hasta la anestesia general. Entonces, pasar, vean ustedes, por la parte de la somnolencia, sueño ligero, profundo, a esta parte de acá. Evitar llegar al coma. Eso es lo que se tiene que evitar. Siempre.
O sea, llegar a esta parte, a la anestesia general, con las condiciones que hemos visto acá. Entonces, desde la vigilia, veamos ustedes, afectar a la parte de la conciencia, qué va a pasar con el sistema vegetativo, qué va a pasar, vean ustedes, con los diferentes procesos. Pero lo ideal es desde la vigilia hasta acá. Entonces, ¿se puede hacer con un solo fármaco? No, eso es lo que tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, buscar la sinergia, vean ustedes, para tener en cuenta esta parte. Entonces, etapas que hay que tener en cuenta. Entonces, primero vean ustedes, la primera es la analgesia. Entonces, que hay la pérdida de la conciencia. Entonces, ¿con qué fármaco se puede ver, vean ustedes, esta partecita de la analgesia? Creo que ya lo hemos visto. ¿Con qué fármacos hemos? De repente con las benzodiazepinas, puede ser. Con las benzodiazepinas se puede hacer, pero tengamos en cuenta. Pero también ustedes han visto una partecita de esto. El animalito se pone de repente muy activo. Entonces, vean ustedes, entonces, siempre va a haber una respuesta, ¿no? Siempre va a haber una respuesta, y esto es lo que se llama el delirio. Entonces, siempre va a haber la parte de excitación, ¿no es cierto? La parte de excitación, cómo se puede, ustedes van a observar esa parte. Entonces, ahí tenemos la parte del delirio, y luego vean ustedes, ya se va a entrar a la anestesia. Entonces, a la anestesia aquí es lo que tenemos que llegar acá, a esta parte, que debe mantenerse la respiración, movimientos oculares, la parte del corazón dentro de sus límites, ¿cierto? Eso es lo que tengamos en cuenta. Y evitar esta parte de acá, de la depresión medular. Porque vean ustedes, en esta parte que hay, prácticamente se pierde la respiración y la parte vascular, ¿no es cierto?, del corazón. Entonces, lo ideal es quedarse en esta parte. Entonces, creo que acá alguien de ustedes va a hacer
fármacos tienen efecto analgésico? Si podemos observarlo, vean ustedes, el efecto es mínimo. Es mínimo. ¿Quién tiene más efecto analgésico? Óxido nítrico, ¿no es cierto? Eso es lo que tengamos en cuenta. Vean ustedes, el óxido nítrico tiene bastante efecto analgésico. Entonces, ¿cuándo utilizar estos? Ustedes deben determinarlo, ¿cierto? De acuerdo a los objetivos que tienen. Entonces, ahí tenemos los fármacos en esa relación. Entonces, de repente los anteriores, ¿hay preguntas? Los anteriores todos son inhalantes. Todos son inhalantes. En cambio acá, vean ustedes, vamos a utilizar ya los anestésicos intravenosos. Intravenosos. Entonces, ¿cuáles van a ser los intravenosos? Lo tenemos, vean ustedes, etomidato, propofol y el tiopental. Lo tenemos ahí, etomidato, propofol, tiopental. Son los que tenemos allí. Entonces, ¿para qué va a ser el uso? Vean ustedes ahí, estos tres primeros tenemos inducción y mantenimiento, tiopental solamente para la inducción. Entonces, eso es lo que tengamos en cuenta. Vean ustedes. Entonces, el propofol, esto creo en este momento el propofol es el que más se utiliza, ¿no? El propofol es el que más se utiliza. Entonces, ahí tienen la dosis. Vean ustedes. Entonces, esta dosis es dosis personalizada, ¿no es cierto? Dosis para cada persona. Entonces, el propofol. Entonces, ahora, vean ustedes, aquí, el propofol, acá tiene un efecto, vean ustedes, antiemético. Pero que se utiliza, vean ustedes, el cambio del etomidato puede generar vómitos, náuseas y vómitos. Entonces, ahí, ¿qué fármaco se utilizaría para evitar esto? Ya lo hemos utilizado. El dimidrinato sería uno de esos, ¿no es cierto? El dimidrinato sería, vean ustedes, en este caso, el etomidato. Entonces, tengan en cuenta esto. Tengamos en cuenta. Entonces, estos fármacos, vean ustedes, van a tener ese efecto. Ahora otro fármaco que tenemos aquí, vean ustedes, tenemos la ketamina. La ketamina, vean ustedes, también se puede hacer para inducción y el mantenimiento. Pero acá, vean ustedes, hay secreción bronquial, broncoespasmos y el otro lado. También, vean ustedes. Entonces, se va a utilizar la ketamina, entonces, se tiene que utilizar de repente, aquí vean ustedes la tropina, aquí de repente el dimidrinato. Eso es lo que tengamos en cuenta. Ahora, entonces, esos cuatro son, vean ustedes, para la anestesia. Pero ya también hemos trabajado con estos fármacos que los tenemos acá, el midazolam, el diazepam y el lorazepam. Entonces acá estos se van a utilizar como pre-anestesia. Como pre-anestesia. Entonces, midazolam, diazepam, lorazepam, vean ustedes, se va a utilizar como pre-anestesia. Es lo que tengamos en cuenta. A ver, hasta ahí alguna pregunta, ¿no? Continuamos. Entonces, ¿dónde está su mecanismo de acción? ¿Dónde está su mecanismo de acción? Vean ustedes los fármacos que hemos dicho.
Entonces, el propofol, tiopental, están, vean ustedes, a nivel del GABA. A nivel del GABA. Tienen que ver con la despolarización y el aumento del paso del ion cloruro. Esto que tengamos en cuenta. Ahí. Ahora el propofol puede actuar, vean ustedes, un poquito en la glicina. Y acá también disminuir, vean ustedes, la parte del acetilcolina. En cambio, la ketamina, vean ustedes dónde va a actuar. En los receptores del glutamato. En los receptores del glutamato. El N-metil de aspartato va a bloquear esta parte. Va a bloquear esta parte. Entonces recuerden que el glutamato es excitador, ¿no es cierto? Entonces bloquea esa parte, vean ustedes, de esa manera. El otro que va a trabajar también el óxido es el óxido nitroso, también va a trabajar en el receptor del glutamato, el N-metil de aspartato. Tengamos en cuenta. Entonces, estos son los intravenosos. Y acá tenemos los anestésicos inhalantes, también van a trabajar en el GABA. Entonces, esos van a trabajar a ese nivel. Entonces ya tenemos la parte. Entonces, como pueden ver, el objetivo, ¿a qué tejido vamos a llegar con los anestésicos? Al cerebro, ¿no es cierto? Al cerebro, vean ustedes entonces, ¿qué propiedades farmacocinéticas deben ser? Liposolubles, hidrosolubles. Liposolubles, eso es lo que tengamos en cuenta, vean ustedes, que debe llegar a la parte cerebral, ¿no es cierto? A la parte cerebral. Entonces de repente, vean ustedes, lo tenemos al córtex, el córtex que tiene que ver con la vigilia. Entonces, la amígdala, las partes emocionales, el hipocampo que debe estar, ¿debe recordar o no debe recordar? No debe recordar, ¿no es cierto? Entonces tengan ustedes algo en el cerebelo, que está la parte, vean ustedes, el movimiento, que no debe haber movimiento, también en la médula, vean ustedes esa parte, digamos, que debe trabajar el. Entonces, los inhalantes van a ir de acá hacia arriba y los de la vena, por la vena, veamos, todos deben ir al cerebro, ¿no es cierto? Ahí está su diálogo. Tengamos en cuenta esa parte. Entonces, la interacción que debe haber entre las neuronas, entonces acá lo tenemos al GABA, que es lo que debe, acá los receptores, pero que sí lo conocen ustedes. Solamente cómo van a trabajar. Entonces, ahí lo tenemos al GABA, lo normal. Receptor GABA, al GABA, entonces nos va a generar la despolarización. Entonces, ¿qué van a hacer los anestésicos? Entonces tenemos el GABA y van a hacer en forma alostérica. En forma alostérica van a trabajar en el GABA para aumentar, vean ustedes, la parte de la despolarización. Entonces, en la parte, dice la molécula, ahí van a trabajar todos los anestésicos. Entonces ahí tenemos, vean ustedes, dónde va a trabajar las benzodiazepinas. Entonces está en la porción alfa. En la porción alfa, y vean ustedes dónde van a trabajar los anestésicos, van a ser en la porción beta. Creo que está en la siguiente, a ver, lo ponemos un poquito más. Entonces ahí lo tenemos, vean ustedes dónde van a trabajar cada uno de las benzodiazepinas en el alfa y los anestésicos en la parte del beta.
beta. Eso es lo que tengamos en cuenta ahí. Entonces, los anestésicos, tanto los volátiles como los intravenosos. Acá también, vean ustedes, va a trabajar el etanol. El etanol. ¿Por qué no se emborracha? Lo tenemos ahí. ¿Dónde va a actuar? En esta parte. Y en la sinergia que hemos hecho, etanol con las benzodiazepinas. Y acá tenemos, vean ustedes, los neuroesteroides. Los neuroesteroides, de esto les dije qué pasa en la andropausia y en la menopausia. Entonces, esto disminuye, ¿y qué va a pasar con el GABA? Vean ustedes, entonces a esa edad se pierde un poco el sueño, ¿no es cierto? Entonces, tengan ustedes en cuenta esta parte, que tengamos en cuenta esa parte. Entonces, vean ustedes, hay una parte hasta ahí. De repente alguna pregunta, por favor. A ver, un ratito, por favor. Vamos a regresar. Ahí también está la ketamina. Un ratito acá en la ketamina. Ahí tenemos la ketamina, vean ustedes, lo estamos utilizando como anestésico, ¿no es cierto? Pero vean ustedes en esta parte de la depresión. Con la ketamina dice que la persona recupera inmediatamente la parte, vean ustedes, de la depresión. Con la ketamina. Con esta, de acá. Con la ketamina. Y hay otro que se llama la S-ketamina. Con la ketamina y con la S-ketamina, que son la persona que está deprimida, puede recuperar inmediato la depresión. Entonces, ¿qué está pasando? Vean ustedes. Entonces, recuerden que esto, la ketamina, ¿quién bloquea? ¿A qué receptores? Al N-metil de aspartato, ¿no es cierto? Vean ustedes, lo bloquea ahí y de esa manera no. Pero entonces hay experiencias, como les digo, que con la ketamina y con la S-ketamina, entonces la persona rápidamente se recupera de la depresión. Entonces, tengamos por ahí. De repente hay otras sustancias también que lo... Con la ketamina y con la S-ketamina. Entonces la persona que está deprimida puede recuperar esto. Bueno, es lo que dice la literatura, pero vean ustedes, tengamos en cuenta esto. Entonces, o sea, la ketamina se puede utilizar, vean ustedes, como anestésico y también para recuperación de la depresión. ¿Hasta ahí preguntas, muchachos? Bueno, a ver, lo referente a lo que nos
comentaba nuestra capitana. Hemos visto lo referente a los anestésicos, ¿no es cierto? Entonces tenemos anestésicos inhalantes y tenemos anestésicos intravenosos. Entonces, ¿cuál lo van a utilizar? Ustedes de acuerdo a los objetivos que quieren, ¿no es cierto? A que en cada cirugía van a tener ustedes qué tejido lo van a afectar. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿no es cierto? Eso es la parte. Entonces, hasta acá tenemos, vean ustedes, los anestésicos generales. Los anestésicos generales. Pero también, vean ustedes, va a haber anestésicos locales, ¿no es cierto? Anestésicos locales. Entonces, los anestésicos, vean ustedes, generales que hemos visto, siempre va a haber la ayuda de otros fármacos. Entonces, como hemos visto, vean ustedes, ahí lo vamos a tener. En la preanestesia, ya lo hemos visto, acá lo tenemos, veamos, es esta parte, ¿no es cierto? De las benzodiazepinas, lo tenemos acá. Entonces, estos van a ser como preanestésicos. Pero también vean ustedes, tiene que haber algo para el dolor. Para el dolor también tiene que tenemos en cuenta esa parte que puede haber para el dolor, para las secreciones, para los vómitos que hemos visto, las secreciones, ¿no es cierto? Tengan en cuenta esa parte. O sea, entonces buscar, vean ustedes, el mayor efecto, pero sin hacerle daño, ¿no es cierto? Eso es lo que se tiene que buscar en esta parte. Entonces, vamos a ver qué tenemos por aquí, lo referente. Entonces, vamos a tener los anestésicos locales. Entonces, si ustedes quieren sacar una uña, o quieren hacer un corte, un drenaje, ¿qué van a utilizar? Un anestésico local, ¿no es cierto? Un anestésico local. Entonces, ustedes ya lo conocen, gente. Entonces, tenemos la lidocaína, lo principal, ¿no es cierto? O también, por ejemplo, si van a hacer para un parto, ¿no? Para un parto puede ser también un pequeño corte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué anestésicos tenemos? Entonces, uno de los que tenemos aquí, tenemos la lidocaína. Entonces, la lidocaína, entonces, vean ustedes, lo tenemos en forma inyectable, lo tenemos en spray y lo tenemos también en forma tópica, ¿no es cierto? Forma tópica. Entonces, eso es lo que tenemos, la lidocaína. Bueno, acá he hecho algunas sugerencias que lo tengamos en cuenta. Entonces, la lidocaína, ven ustedes, anestésico local. Luego tenemos la lidocaína, la levobupivacaína, bupivacaína. Entonces, todos estos, vean ustedes, son anestésicos locales. Entonces, de preferencia, vean ustedes, puede estar en forma inyectable. Y aquí de repente también hay una combinación, vean ustedes, lidocaína más lidocaína. Entonces, la parte solamente local. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Entonces, los anestésicos generales hemos dicho que son liposolubles, ¿no es cierto? Liposolubles. Entonces, vean ustedes, en esta parte de los anestésicos locales, vean ustedes, hay una parte que es liposoluble y la otra parte que es hidrosoluble. Entonces, esta es la parte, vean ustedes, liposoluble y esta es la parte hidrosoluble. Entonces, eso es lo que tengamos en cuenta. Entonces, tenemos en forma de éster y en forma de
de amida. Lo tenemos en forma de amida. Entonces, esta partecita, vean ustedes, aquí lo tenemos a la cocaína, lo tenemos ahí, que es en forma de esta, y aquí lo tenemos a la lidocaína. La benzocaína también lo tenemos acá, entonces, esta parte. Entonces, ¿por qué es muy importante esta parte? Vean ustedes. O sea, una parte, vean ustedes, se va a disolver en los lípidos y otra parte se va a disolver en el agua. Entonces es muy importante para la presentación, para la formulación, es muy importante que tengamos en cuenta. Entonces, ¿cómo van a actuar estos fármacos? Entonces, generalmente, ven ustedes, lo vamos a tener como clorhidratos. O sea, los anestésicos lo vamos a tener como clorhidratos, o sea, ligados al ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Al ácido clorhídrico lo vamos a tener en esta parte, vean ustedes. Y es muy importante que tengamos en cuenta el pH. Su pH más o menos está sobre el neutro, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta su pH, que tengamos en cuenta, entonces, es la parte que tengamos en cuenta. Entonces, por ejemplo, acá lo tenemos a la lidocaína. Entonces, la lidocaína ligado al ácido clorhídrico, vean ustedes, es soluble. Es soluble. Entonces, de esta manera, así, vean ustedes, prácticamente puede atravesar normalmente las membranas. Puede atravesar las membranas, normalmente puede atravesar las membranas. Entonces, de esa forma. Pero, ¿cuál es la forma activa del anestésico? Para que pueda cumplir su función, vean ustedes, ¿qué es lo que debe pasar? Que debe estar en su forma catiónica. Debe estar en la forma catiónica. Entonces, de esta forma catiónica, ¿qué va a pasar? Va a bloquear los canales de sodio. Los canales de sodio. Entonces, ¿qué va a pasar con el potencial de acción? No hay potencial de acción. Entonces, no hay la transmisión del potencial de acción. Entonces, no hay dolor. No hay dolor. Entonces, acá lo tienen ustedes su mecanismo de acción. Entonces, por un lado, tiene que penetrar. Tiene que penetrar. Se ioniza y acá en forma catiónica bloquea este canal de sodio, pero lo bloquea a la forma activa. A la forma activa. A la forma activa. En cambio, la fenitoína también bloquea, pero vean ustedes, a la parte inactiva. A la parte inactiva. Entonces lo bloquea acá y entonces no hay el potencial de acción y de esa manera tenemos el efecto analgésico. Entonces no se va a percibir el dolor. No se percibe el dolor y ustedes pueden cortar tranquilamente esta parte. Entonces tengamos en cuenta esa parte que tengamos ahí. A ver, ¿sí está claro su mecanismo de acción? Sí. Tiene que estar en su forma catiónica, o sea, tiene que penetrar esta parte. Entonces, acá es muy importante el pH. Es muy importante el pH. ¿Qué pasa si este pH, vean ustedes, baja a un pH ácido? A un pH ácido, ¿qué va a pasar acá? Entonces se ioniza acá, ¿y qué va a pasar con la penetración? Ya no penetra. Ya no penetra. Ya no penetra, vean ustedes. ¿Tendrá su acción? Ya no hay acción. Entonces acá es muy importante, vean ustedes. Bueno, acá los dentistas lo aplican bien. ¿Qué pasa si tenemos un diente muy inflamado?
¿Convendría utilizar los anestésicos? Entonces, cuando está muy inflamado, muy enrojecido, aumenta, va a disminuir el pH. ¿Y qué va a pasar con el anestésico? Ya no le va a hacer. No se va, vean ustedes a tener en cuenta esa parte, no va a penetrar y no vamos a tener el efecto. No sé. Entonces, acá es muy importante, como les digo, el pH. O sea, si hay inflamación, o sea, si está la herida, vean ustedes, hinchada, entonces, o hay pus, se tiene que drenar para, vean ustedes, hacer esta parte. O como les digo, que aumenta esto, si disminuye el pH, prácticamente se ioniza, no penetra acá y no va a haber el efecto. Entonces, eso es lo que tengamos en cuenta con estos anestésicos locales. ¿Tenemos algo más? A ver, por aquí, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo referente al potencial de acción. Entonces, ¿qué va a pasar con esta parte? ¿Ven ustedes? Entonces, nosotros hemos dicho que en el canal de sodio va a estar en reposo, activo e inactivo. Entonces, pero en esta parte tiene que bloquear esta partecita de la parte activa. Eso lo tengamos en cuenta con los anestésicos locales. Entonces, nosotros en la práctica, vean ustedes, vamos a hacer una parte de anestesia. Entonces, para eso vamos a necesitar los cobayos, vamos a necesitar un anestésico general por una parte. Entonces vamos a ver si podemos conseguir el sevoflurano. Entonces vamos a necesitar el sevoflurano y vamos a hacer una preanestesia. Entonces preanestesia vamos a hacer con diazepam. Y luego, para utilizar, vean ustedes, los anestésicos, vamos a la participación de ustedes. Vamos a buscar ortiga. Vamos a poner, a ver, con la ortiga vamos a ver, para ver el efecto analgésico. ¿Sí? Entonces, con esas dos prácticas estaríamos terminando ya toda la parte. Bueno, entonces, nos quedamos acá, muchachos. Muchas gracias.